En este capítulo vamos a ver los cabezales o plataforma para los principales cultivos extensivos que se utilizan en las máquinas cosechadoras. En el ítem anterior habíamos visto este diagrama de flujo donde estaban los distintos procesos. Entonces ahora en este ítem vamos a ver los cabezales o plataformas para los distintos cultivos. Entonces, en primer lugar, la plataforma es una parte de la máquina que es intercambiable. Con lo cual vamos a tener, por un lado, la plataforma o cabezal y por otro lado la máquina propiamente dicha. Esta máquina tiene un sistema de acople rápido con la plataforma, lo que le permite un rápido alistamiento de esta parte de la máquina, con lo cual esto disminuye las pérdidas de tiempo. Con lo cual la máquina se acerca, tiene un acople rápido, un enganche que la vincula con la máquina. Esta máquina, una vez vinculada, posteriormente se pasa a la conexión de los mandos hidráulicos con el tipo de acoples rápido. Entonces esto facilita la rápida puesta a punto de la máquina con la disminución de tiempos de operativos de regulaciones y de puesta a punto. Este es un ejemplo de cómo se vinculan estos componentes hidráulicos. Entonces, el alistamiento que podemos encontrar en la máquina cosechadora de granos, vamos a tener distintos cabezales o plataformas, y uno de ellos es el triguero sojero. A lo largo de la historia, el primero que se había desarrollado era el cabezal para trigo, que luego sufrió modificaciones en el diseño para darle mayor versatilidad y cumpla la doble función trigo-soja. Entonces, después vamos a ver cada uno de las diferencias que tienen estos cabezales, ya que en un caso, en el triguero, vamos a necesitar captar solamente la espiga en la parte superior, y en el caso de la soja vamos a necesitar captar todas las vainas de la planta que están a lo alto de la planta. El cabezal maicero, que lo que vamos a captar va a ser la espiga que está ubicada en el centro de la planta. Y el cabezal girasolero, que lo que interesa es el capítulo donde se encuentran los granos en la parte superior. Entonces, como primera división de los cabezales, podemos decir cabezal triguero sojero, maicero y girasolero. Los componentes básicos de un cabezal o plataforma podemos dividirlo en lo que sería la barra de corte, que es el lugar donde se va a producir el corte de la planta. Luego seguimos con el molinete. El molinete es el sistema que le va a dar un punto de apoyo a la planta para que se produzca ese corte de manera más eficiente y sin tantas desgranes de las plantas. El sinfín, que tiene una particularidad, que de los extremos van a transportar el material cortado
hacia el centro de la máquina, con lo cual uno tiene una hélice en el sentido derecho y otro izquierdo que van transportando ese material hacia el centro de la máquina, hacia el centro de la plataforma, mejor dicho. Y los puntones lateral izquierdo y lateral derecho, que lo que hace es dividir la zona que se va a cortar. Y de esa manera mejorar, ir separando la zona de corte, los límites tanto izquierdo como derecho. Tenemos una vista superior en la cual podemos ver los distintos componentes básicos, que sería la barra de corte, que va a ser el corte de la planta, el molinete, que le va a dar un punto de apoyo para el corte de la planta, y el sinfín, que va a ir concentrando el material hacia la parte central, y luego el sinfín tiene una serie de dedos que van a empujar el material hacia el interior de la máquina cosechadora. Entonces, una vista de costado de ese cabezal. Recordemos lo que habíamos visto en la norma de ASABE, cuál era el rango del material grano o no grano, y para la soja esa relación material grano o no grano. Entonces, la vista lateral del cabezal, en un primer momento el cabezal que se había desarrollado era el triguero, con lo cual en ese momento la barra era rígida, debido a que lo que interesa para hacer el corte de la planta de trigo es solamente las espigas. Después, dependiendo del cultivo, puede haber variabilidad en las alturas y en el desarrollo de las espigas, entonces hay un rango de corte óptimo para esas espigas. Tenemos en la figura la barra de corte, el molinete, que le va a dar un punto de apoyo a la planta para luego se produzca el corte de la planta. El sentido de avance de la máquina y el sentido de rotación del molinete con los dientes en la periferia. Y acá tenemos el sinfín, que va a ser el concentrador. Y una cuestión de diseño, el eje de rotación del molinete se encuentra por delante de la barra de corte, para darle ese punto de apoyo para que se produzca el corte. Entonces, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, ¿ves?, que conforman el cabezal triguero sojero. La barra de corte básicamente lo que tiene es un movimiento alternativo y a su vez tenemos la velocidad de avance de la máquina. Entonces hay una composición de esas dos velocidades de avance, y el corte de la planta, el corte del tallo de la planta, se produce por una cizalla entre el filo y el contrafilo. El filo se encuentra sobre la cuchilla y el contrafilo se encuentra sobre un componente de la barra de corte denominada puntón. Entonces, algunos autores han publicado algunos trabajos de investigación en el cual el índice de corte, que se define como la velocidad de desplazamiento de la cuchilla, o sea, esta velocidad media, promedio de desplazamiento en kilómetros por hora, dividido la velocidad de avance de la cosechadora, nos va a dar un índice de corte. Entonces, las menores pérdidas en el cabezal se da cuando ese índice de corte es igual a 1. Entonces, esa barra de corte, el movimiento alternativo, en general podemos hablar de 470 a 520 ciclos por minuto como
velocidades, como frecuencias de oscilación de esa barra de corte. Entonces tenemos estos, los puntones y la grampa prensa cuchilla que evita que se levante esa barra cuando se van produciendo el corte. Entonces hay distintas configuraciones de puntones y lo que vemos acá sería la cuchilla, que es la que tiene el filo, y la contracuchilla estaría en el puntón, que lo vamos a ver en un ratito, un corte de esos componentes. En un principio, la cuchilla estándar para el cabezal triguero era de 3 pulgadas, o sea que esta era la distancia, y con el desarrollo de la soja se fueron generando cuchillas aserradas, que eso lo que facilita es que el tallo no deslice si la cuchilla fuese lisa. Entonces esas modificaciones permitieron mejorar la eficiencia de corte. Este es un corte de lo que vimos recién, de lo que sería el puntón, y ese puntón tiene un alojamiento donde vamos a encontrar lo que sería la contracuchilla. Tenemos la cuchilla que está vinculada a una barra portacuchillas, y esa barra portacuchillas evita el desplazamiento en el sentido vertical a través de la grampa prensa cuchillas, que está sectorizado en distintos sectores, como vimos en la vista superior de la barra de corte. Entonces cada una y lo que vemos por detrás es una placa de desgaste que lo que hace es, de alguna forma, es contrarrestar el esfuerzo horizontal que tenemos sobre la barra. Entonces hay una luz que dependiendo en qué sectores están, por ejemplo, entre la barra portacuchilla y la placa de desgastes tenemos 0,5 milímetros, entre la grampa prensa cuchilla y la cuchilla 0,5 milímetros, y entonces son dimensiones de regulación de espacios importantes para disminuir la demanda de potencia en el corte de los tallos. Entonces, un poco para ilustrar cómo se produce el corte de las plantas, la cuchilla tiene el filo, que está indicado en amarillo, y la acumulación de plantas que se dan en esta zona van a ser trasladadas hasta que el tallo de la planta encuentre la resistencia para que el mismo se produzca. Entonces la planta, cuando son llevadas hacia un lateral, por ejemplo, imaginemos que la planta llega a este lugar, transportadas por el movimiento de la cuchilla, se va a producir el corte del tallo. Entonces se van produciendo acumulación de tallos y cortes tanto a derecha como a izquierda, en esta zona como en estas. Entonces ese desplazamiento de los tallos, si se produce de manera muy rápida, va a generar movimientos o vibraciones en las plantas,
y eso en algunos cultivos, por ejemplo la soja, va a producir el desgrane. Entonces esta cuchilla, que tenía un uso adecuado para lo que era el cultivo de trigo, cuando se la empezó a utilizar en el cultivo de soja, generaba esa problemática. Entonces ahí vemos esas dos composiciones de las velocidades, podría generar el desgrane de la planta. Entonces acá tenemos un ejemplo de la problemática producida por las cuchillas de 3 pulgadas. Entonces el movimiento lateral de la planta con el sistema de corte 3x3 convencional, el desplazamiento de la planta para un índice de corte normal, en la medida que la velocidad de avance superaba los 7 kilómetros, la planta se inclinará más, el desgrane será mayor y la altura real de corte más elevada. ¿Por qué esto? Porque hay un desplazamiento, la planta se va inclinando, entonces el corte la planta se inclina y el corte queda más oblicuo en el área transversal, y por lo tanto eso puede producir un aumento, o produce mejor dicho, un aumento del desgrane de las chauchas de soja. El efecto de la altura de corte sobre la inclinación de las plantas también es un factor que incide, porque cuanto más abajo esté esa cuchilla, recordemos que la planta de soja posee las chauchas en toda la altura de la planta, y entonces muchas veces para captar esas chauchas inferiores el corte va muy a ras del suelo, y eso hace que la planta sufra más desplazamientos, y eso hace que genere mayor desgrane en el corte del tallo de la planta. Entonces, a esa alternativa tecnológica de utilizar las cuchillas de 3 pulgadas por 3 pulgadas, hubo una modificación en el diseño de las barras de corte a una cuchilla de 1,5 pulgadas en el corte, con el diseño de que en esas 3 pulgadas, en vez de tener una cuchilla, teníamos 2 cuchillas, y eso el desplazamiento de la carrera de corte era menor, con lo cual eso genera menos movimiento lateral de las plantas y disminuye el desgrane de las mismas. Esa modificación de la cuchilla también lleva en desarrollo la modificación del puntón donde se encuentra la contracuchilla. Este es un ejemplo de una cuchilla de 1,5 pulgadas, donde vemos que tenemos la cuchilla y el puntón para generar esa disminución en la carrera de la cuchilla. Comercialmente pueden haber distintas opciones, con lo cual esto podemos decir que es un resumen, ¿no? Por un lado tenemos la dimensión de la cuchilla, el desplazamiento de la cuchilla y la separación entre puntones. Entonces, para este ejemplo, 3 por 3 por 1,5, la nomenclatura para la denominación de ese sistema de corte.
Volviendo a lo que habíamos mencionado de la separación entre cuchillas y contracuchillas, este es un trabajo del INTA Concepción Uruguay, donde hicieron una investigación sobre cuchillas nuevas y gastadas, y por otro lado variando la separación entre cuchillas y contracuchillas a distintas regulaciones. Y entonces encontraron que para la opción de 0,5 es donde se produce el menor requerimiento de energía, tanto para las cuchillas nuevas como para las que están gastadas. Una mejora en el diseño de las barras de corte es la de la empresa Schumacher, que generó unas variantes a esa barra de corte, que consiste en ir intercalando 180 grados, como se puede observar en la figura inferior, donde tenemos una cuchilla con el aserrado en el sentido hacia arriba y la que se encuentra al lado girada a 180 grados, y así es como se va configurando la barra de corte, lo que eso permite disminuir los esfuerzos que se van generando, compensar, mejor dicho, los esfuerzos que se van generando en la barra de corte. Por otro lado, la barra de corte tiene una serie de guías circulares, que eso favorece las prestaciones de la barra de corte, permitiendo realizar mayores cantidades de hectáreas sin tanto desgaste de las cuchillas. Entonces ahí vemos, en esta imagen podemos observar el mando de las barras de corte, y esa excentricidad que vemos en el mando va a definir el paso de la cuchilla. Entonces, en general, como las empresas asocian siempre producto más servicio, esta empresa, para ir haciendo un seguimiento del desgaste de la cuchilla, tiene una aplicación que permite al usuario, a través de una foto, darle un diagnóstico de cómo están las cuchillas de la barra de corte. En cuanto al molinete, tenemos dos opciones de molinete: una que se llama el molinete tradicional y el molinete orbital. Básicamente, el molinete tradicional tienen sus dientes siempre en una configuración paralelos. A medida que va rotando el molinete, no cambian de posición. Acá tenemos el sinfín, y cuando el material es cortado, hay una zona, un triángulo, que se produce, que le cuesta al sinfín poder transportar ese material, con lo cual hay una zona de acumulación de material. Vamos a ver una imagen de cómo es ese molinete tradicional, que vemos los dedos que están paralelos. En este caso vamos a tener una serie de estructura central, donde van vinculados los distintos vinculados los dientes en el molinete. En el caso del molinete orbital, tiene un diseño que los dientes están solidarios a una guía, donde ese triángulo que vimos en la parte izquierda se ve disminuido, porque esos dedos en cierta forma alimentan mejor al sinfín
con la consiguiente mejora en la captación y transporte del material hacia el centro de la máquina. Acá podemos observar cómo la configuración de dientes se van modificando a medida que van girando sobre este. En cuanto al sinfín, tenemos algunas dimensiones geométricas como son el paso, el diámetro interior, diámetro exterior, y en la parte central es donde se encuentran un excéntrico en la cual los dedos se van acercando en la parte inferior y se van alejando en la parte superior, de manera de ir acompañando el material ayudando al material a que entre al embocador de la máquina. También podemos encontrar que ese diseño de sinfín tenga esos dedos retráctiles en todo el ancho del sinfín. En cuanto a acá podemos observar cómo son esos dedos retráctiles, que la función que están en la parte central es ir alimentando a lo que sería el acarreador o transportador en la parte central. Es una cosa importante es que esa alimentación sea de manera continua para que el sistema de trilla trabaje a un flujo uniforme, y eso después va a tener incidencia en el consumo de combustible si ese flujo no es homogéneo. Vemos los dedos retráctiles en la parte central, los sinfines que van alimentando a la parte central, y los dedos van introduciendo el material dentro de la máquina para luego el acarreador los transporte hacia el sistema de trilla. Una vista superior donde podemos observar la opción del diseño del sinfín con dedos en todo el ancho del sinfín, o el largo si lo vemos de costado. El diseño de la plataforma también es una variable que tiene incidencia en el mejor corte y funcionamiento de la plataforma. Este básicamente es un trabajo de Simone y Filgueira, en el cual evaluaron la opción de el ángulo de la plataforma para el cultivo de soja. Este trabajo, entonces plantearon que se mejora se comunica más energía a las plantas de soja, se produce interacción entre ambos dispositivos, lo que resulta en más desgrane y una proporción mayor de granos caen al piso o ruedan desde la plataforma. Entonces, la opción con una plataforma con menor ángulo mejora la eficiencia en la cosecha del cultivo de soja. Las regulaciones que podemos encontrar que se pueden realizar en los cabezales o plataforma: el primero, la altura de corte, el movimiento antero-posterior del molinete,
acercándose o alejándose en relación a la barra de corte, la altura de ese molinete, el régimen del molinete, la posición de los dientes y el espacio de la batea con el sinfín. El índice de molinete se define como la velocidad tangencial del molinete dividido la velocidad de avance de la cosechadora. Reemplazando esa velocidad tangencial del molinete por las variables que intervienen, nos queda como 2pi radio del molinete por las RPM del molinete dividido 60 dividido la velocidad de avance de la cosechadora. Con lo cual el molinete tiene que ir un poco más rápido que la velocidad de avance, y eso va a estar en función de las condiciones del cultivo. Entonces, por ejemplo, para un cultivo alto, erecto y con buen stand de plantas, ese índice de molinete tendría que ser del orden de 1,15. Eso significa que tiene que ser 15% más rápido que la velocidad de avance. Entonces, en función de cómo esté ese cultivo, se regula ese índice de molinete para generar ese punto de apoyo y mejore el corte de la planta. Podemos encontrar este tipo de gráficos en el cual, en función de la velocidad de avance de la cosechadora, del índice de molinete, calculamos con la ecuación anterior, sacamos una velocidad tangencial del molinete. En función del diámetro del molinete podemos obtener qué número de RPMs tiene que girar el molinete. Entonces, cuando pasamos al cultivo de soja, es importante que esa barra de corte produzca el copiado del terreno, principalmente para captar todas las vainas que tiene la planta de soja. Este sistema para el cultivo de trigo no sería tan importante que sea flexible, con lo cual la opción que tiene este tipo de cabezal es rigidizar la barra, y se utiliza una mayor altura para el corte del cultivo de trigo. La opción de cabezal que vimos está acá. Esta opción de cabezal es con una plataforma con sinfín, y esta imagen que estamos viendo es de cabezal flexible con lo que se conoce con la cabezal de lona o draper. Entonces, a modo de ejemplo de qué característica tiene esa barra flexible, en esta imagen podemos observar que el diseño está formado por brazos flexibles controlados por paralelogramos, y son controlados por los patines del sensor en la barra de corte a través de fuelles de aire y válvulas neumáticas. Todos los brazos se mueven independientes unos de otros, y esto hace posible seguir el contorno del suelo. La presión que se ejerce sobre el suelo es preseleccionada a través del monitor que se encuentra en la cabina, y en este fabricante tiene la opción de 0 a 50, o sea que la opción 0 sería con la barra rígida, con lo cual la podríamos usar para
el cultivo de trigo. Y estos brazos que tienen asistido a través de pulmones neumáticos son independientes, y eso hace que en función de la fuerza que se esté realizando sobre el suelo vayan realizando el copiado del terreno. Esta es una opción. Hay otras opciones que tienen pistones hidráulicos de simple efecto que hacen el copiado del terreno. Entonces, en la parte inferior, algunos fabricantes utilizan una serie de material plástico de desgaste, que es donde van apoyados sobre el suelo. También vamos a encontrar la opción del autonivelado del cabezal, que es un mecanismo que permite que el cabezal se incline lateralmente dentro de un rango acotado para compensar pendientes transversales al sentido del avance. Entonces, como modo de ejemplo, podemos mencionar un cabezal de la empresa Fendt que compensa en un ángulo más o menos 8 grados en función de la pendiente del terreno. Este que vemos en la imagen es un cabezal de lona o draper en reemplazo del uso de los sinfines, en lo cual un sector del sistema de lonas tiene un sentido hacia el centro, el otro también del sentido opuesto hacia el centro. En la parte central podemos encontrar opciones de lona o sinfín que van a llevar al material hacia el interior de la máquina. Acá podemos ver un detalle de cómo es este cabezal draper, en lo cual acá tenemos las cuchillas de 1,5 pulgadas y el material, el flujo de material no se ve obstaculizado por como en el caso del sinfín. Entonces el flujo se produce de una manera más fluida, y eso favorece al cultivo con menores pérdidas. En esta imagen podemos ver las distintas opciones comerciales de los fabricantes de cabezales con draper o lona, y en líneas generales la mayoría empiezan a comercializar sus cabezales para 35 pies en adelante. Entonces, una comparación entre una plataforma con sinfín versus una de cabezal de lonas: a igualdad de ancho de trabajo del cabezal, si la plataforma no es de aluminio, la plataforma con draper es más pesada, alrededor de un 20% más que la plataforma sin fin. La plataforma con sinfín encontró el límite para un ancho de labor de 35 pies. A partir de este valor tiene problema para acarrear el material desde los extremos hacia el centro del cabezal. Y esa desventaja que puede acumular mucho material en el centro del sinfín a la entrada del embocador. Con el draper la plataforma es más larga que con el sinfín, y con la plataforma draper el centro de gravedad se sitúa más lejos del embocador, por lo tanto va a estar sufriendo mayor momento y por ende va a tener que ser una estructura más resistente.
y el material cortado con el cabezal draper entra ordenado al embocador, y con ello el flujo es un flujo más uniforme, lo que permite el posterior en el sistema de trilla mejorar el proceso de desgrane en el sistema de trilla por entrar ese material más ordenado, y por ende también la disminución del consumo de combustible. Este es un ejemplo de un cabezal de lonas con un molinete orbital, y una de las ventajas es que ese flujo se ve favorecido en el cabezal draper, lo que favorece un flujo de material ordenado y uniforme. Algunas variantes de algunos fabricantes utilizar en esos cabezales draper cuando tienen mucho ancho de trabajo es el uso de ruedas de apoyo en el cabezal para favorecer el mayor ancho del mismo. Vemos un ejemplo de las ruedas que apoyan en el suelo para aumentar ese ancho de cabezal. Algunas variantes que no son comunes en Argentina, pero este fabricante las ofrece, es en ese cabezal draper utilizar sistemas de aire integrado para disminuir esas pérdidas de grano a través del uso de sopladores de aire para la cosecha. Entonces ahí vemos cómo es el sistema de aire y la entrada en el cabezal. Vamos a mencionar brevemente las características del cabezal para el cultivo de colza. Recordemos que lo que habíamos visto en la relación material no grano-grano para la colza es del orden de 1 a 3, con lo cual esto implica que va a haber mucho material no grano, y esa característica de la colza es una semilla, un grano del orden de los 2 milímetros, es muy pequeña, con lo cual es muy susceptible a que haya pérdidas por desgranes. Entonces, como diferencia, vamos a encontrar que tiene unas cuchillas laterales que lo que hacen es ir cortando, dividiendo el área de corte de las plantas. Este diseño de cabezal lo que permite es alargar esa mesa de la plataforma, y para este material que tiene mucho material no grano, este es una característica importante para mejorar la cosecha. Y cuando podemos encontrar dentro de los cabezales para este cultivo el uso de un sinfín un poco más en la parte superior. Acá tenemos lo que sería el draper, y en la parte superior tenemos ese sinfín que permite mejorar el transporte del cultivo cortado. Algunas variantes en la barra de corte, que es uno de los puntos claves para mejorar la captación y el proceso de corte de las plataformas, es el uso de 2 barras de corte, o sea, una barra, 2 barras de menor longitud, con lo cual eso de alguna forma permite disminuir las vibraciones en el proceso de corte. Entonces
Acá podemos observar esas dos secciones de barras de corte, con lo cual es una opción comercial que puede permitir un mejor corte y menor desgrane del cultivo. El sistema de esta opción de la barra de corte. Ahora vamos a pasar al cabezal maicero, en el cual tenemos el cultivo de maíz. Ese cultivo de maíz está sembrado en líneas, en hileras, y el cabezal la función que tiene es captar las espigas, solamente las espigas de la planta, y ese cabezal va a ir avanzando y el cultivo va a ir direccionado hacia la zona donde tienen el mecanismo de captación. Acá podemos observar un cabezal maicero en una situación que podría ser de transporte. Estas capot tienen la característica de levantarse para hacer el mantenimiento, y en ese estaría en la posición en el tráiler para luego la máquina conectarla en la máquina. Entonces, este cabezal maicero está compuesto por una serie de puntones que va dividiendo las zonas, las hileras del cultivo. Esas plantas van a través de los puntones, son direccionadas hacia la zona de los rolos espigadores, en la cual esos rolos espigadores van a ir traccionando a la planta hacia abajo en una combinación del movimiento de avance y unos componentes que tienen el sistema de captación, que son las cadenas. Entonces vamos a tener tres velocidades: la velocidad de la cadena, que está por la parte superior, luego en la parte más abajo están los rolos, y hay unas chapas espigadoras que, de la resultante que se producen de las tres velocidades, esa planta es traccionada hacia abajo, y cuando encuentra la espiga no puede pasar, pero sí el resto de la planta va a pasar, y ahí se produce el espigado de la mazorca. Esa mazorca es transportada hacia lo que sería el sinfín de la máquina. Igual que en los casos anteriores, tenemos el transporte desde los extremos hacia el centro, y luego, cuando están en el centro, las espigas son transportadas hacia la parte central, que van a entrar en el interior de la máquina. Y ahí podemos observar cómo son el sentido de los rolos espigadores. Estas cadenas que mencionamos están en la parte superior, que tiene una serie de dedos que van a ir acompañando a las plantas. Por debajo de las cadenas de captación tenemos la chapa espigadora, que tienen regulación, y en la parte inferior se encuentran los rolos. Entonces, esas cadenas son cadenas transportadoras que tienen su sistema de tensado, y en los extremos tienen los
piñones que van a engranar la cadena. Hay algunas variantes de una sola cadena. Esto que vemos acá son accesorios que se colocan en el cabezal para evitar que la espiga caiga hacia el suelo. Entonces las cadenas van a ir, además cumplen la función de transportar esas espigas hasta el sinfín. El interior de la cadena la podemos ver en esta imagen, que por cada hilera del cultivo tenemos una sola cadena. Esto es una cuestión en el diseño a un menor costo, porque a diferencia del anterior que teníamos dos cadenas. Una vista superior del sistema de captación del cabezal maicero. Acá podemos observar los dedos que tienen movimiento, y acá veríamos cómo sería la captación de la planta de maíz. Sistema de tensado, y una imagen de la parte inferior. Podemos observar estos rolos espigadores con una primera sección helicoidal donde capta la planta, y luego es donde se van produciendo la tracción de la planta. Algunas variantes a esa chapa espigadora es que en este caso posee un bisel. Ese bisel lo que busca es disminuir el desgrane que se puede producir cuando la planta es traccionada hacia abajo, que se le saca la espiga, de manera tal de evitar ese desgrane. Estos diseños presentan una ventaja por sobre la chapa espigadora sin bisel. Entonces vamos a ver cómo sería ese proceso de captación de las espigas, siguiendo con los datos suministrados en la tabla de ASABE. Era la relación entre material no grano para maíz, ronda entre el 0,4 a 0,8. Entonces acá lo importante es solamente que entre a la máquina la espiga de maíz y nada más que esa espiga, para evitar el aumento de ese material no grano. Entonces, la composición de velocidades, tenemos la velocidad de avance, la velocidad de las cadenas y la velocidad tangencial del rolo. Esas tres velocidades da como resultante una tracción de la planta hacia abajo, que el límite va a estar definido por esa chapa espigadora, que es la que vemos en esta figura de costado. Entonces, ese espigado de la planta es importante que suceda en el orden de los 3/5 partes. Si dividimos el rolo espigador en 5 partes, se tendría que dar aproximadamente en la mitad, para evitar que ingrese mayor cantidad de material no grano a la máquina. Entonces ahí se produjo el espigado, y podemos ver en esta imagen la espiga hacia el sinfín, transportada la espiga por la cadena, va a llegar al sinfín. El sinfín concentrador la va a transportar hacia el centro del cabezal, y de ahí va a ser introducida dentro de la máquina. Algunas variantes que podemos encontrar en estos cabezales es el uso de cuchillas rotativas, en la cual le produce un trozado a la planta para favorecer el esparcido de esos rastrojos en el campo,
y para que no se produzcan una mayor convivencia de algunos insectos, algunos profileración de los de algunas plagas del maíz. Entonces acá tenemos un corte rotativo y bueno, acá tenemos una imagen de cómo son esas cuchillas que van generando el corte de esas plantas de maíz en la parte inferior, ya cuando lo va trozando. Y además tienen una serie de cuchillas circulares a lo largo de ese rolo destroncador que le produce un mayor seccionado de los tallos de la caña de maíz. Acá podemos observar cómo algunos diseños tienen articulaciones para favorecer el copiado del terreno y el uso de los órganos de corte de la caña de maíz, de lo que constituirían los rastrojos, como quedan en el campo, una imagen para graficar ese mecanismo de corte de la caña de maíz. La transmisión del movimiento para los rolos y cadenas está dada, el movimiento viene desde el motor. Podemos encontrar variantes de transmisión por árbol cardánico y en este caso el movimiento para los rolos y cadenas se va a dividir en dos sectores, tanto izquierda a derecho. Podemos observar el árbol cardánico con el sistema de transmisión a ambos lados para el movimiento de las cajas del cabezal maicero. Entonces acá el movimiento que requieren para este cabezal maicero son las cadenas de captación, los rolos destroncadores para cada línea del cultivo. A través de 4 ingresaría el movimiento y acá tenemos la configuración de las distintas cajas. Además, estas cajas poseen unos zafes de seguridad por una cuestión de que si hay algún inconveniente en la transmisión del movimiento, no se produzcan roturas y actúen el zafe de seguridad para evitar complicaciones y roturas en los mecanismos. En esta imagen podemos ver los distintos componentes de las cadenas y los rolos. Tenemos los acoplamientos, que es cómo se van conectando las distintas cajas a través de la rueda dentada 2. Van vinculadas las cadenas transportadoras y a través de los rolos a través de 3, indicado con la referencia 3. Entonces vemos en la parte inferior del rolo, en la parte superior la cadena y el zafe para la cadena del tipo de garra, este zafe. Podemos encontrar algunos accesorios para los molinetes para el cultivo de maíz. No es algo común, pero es algo que se puede utilizar para los maíces volcados principalmente, y este accesorio favorece la captación de los
de las plantas. Una de las variantes que surgieron en estos últimos años es los cabezales que permiten cosechar al sesgo con distintas distancias entre surcos. Entonces, cuando tenemos el cultivo sembrado a 70 centímetros entre hileras, para un tipo de diseño de estos cabezales maiceros necesitábamos el cabezal con ese distanciamiento para hacer la cosecha del cultivo. Si teníamos un cultivo sembrado a 52, ese cabezal de 70 centímetros no servía para el de 52, tendría que tener su propio cabezal. Entonces, en función de cómo estaba sembrado ese maíz, requería un cabezal. Entonces, esto no era versátil y entonces desde el punto de vista tecnológico generaba un inconveniente. Entonces, los diseños actuales de cabezales maiceros permiten el uso de un mismo cabezal que permita cosechar el maíz a cualquier distanciamiento. Entonces, de eso hubo unas modificaciones en el diseño en la cual permiten esa cosecha del cultivo de maíz para cualquier distanciamiento con el mismo cabezal. Hay algunas opciones locales de Argentina en la cual han recibido algunas menciones, han recibido premios, por ejemplo el que vemos en la pantalla, y la opción que permite la cosecha del maíz al sesgo. Vemos que la línea de siembra de ese cultivo está dado en líneas, una serie de líneas que al momento de la cosecha la máquina no sigue la línea, sino que está con un cierto ángulo para producir la cosecha del maíz. Ahora vamos a pasar al cabezal girasolero. El cabezal girasolero, básicamente los componentes básicos son una serie de bandejas, un escudo, por debajo de ese escudo tiene un molinete, luego vamos a encontrar una barra de corte, una serie de rolos, y en este caso la planta de girasol va a ser conducida, va a pasar entre este alojamiento que tiene entre dos bandejas, y es como va a ir produciéndose la captación del capítulo de la planta. Entonces, lo que importa de la planta de girasol es la parte superior, que es el capítulo. Una vista superior de ese cabezal que vimos recién, y para identificar los distintos componentes siempre vamos a encontrar los puntones, en este caso el puntón izquierdo, puntón derecho, que va a ser la división de la sección del área que se va a ir cosechando, que está indicado con el 1. 2 serían las bandejas, 3 el escudo, 4 el molinete, 5 la barra de corte, que está acá identificada solamente una sección, y los 6 sería el destroncador, que son secciones que actuarían solamente en una parte para hacer la captación del capítulo. Acá podemos ver una vista superior de cómo van ingresando
el material al cabezal girasolero. Una vista lateral, y en esa vista lateral podemos identificar los distintos componentes que habíamos mencionado en esa vista superior. Uno sería el puntón lateral, 2 sería el escudo, 3 sería el molinete, 4 sería la barra de corte, que estaría en este sector, 5 el destroncador, 6 el sinfín y 7 la batea. Identificados los componentes de este cabezal girasolero, la función el objetivo es captar solamente el capítulo. Entonces la planta va ingresando entre la abertura que están entre dos bandejas, va a impactar primero con el escudo. Ese escudo lo que hace es ir acomodando esa planta. Tenemos el molinete, y el destroncador básicamente lo que hace es generar un punto de contacto en la planta, en la parte inferior, y a través del escudo vamos a tener otro punto de contacto, con lo cual la cuchilla, al estar un poquito más por detrás de esa línea que se genera imaginaria entre el destroncador y el escudo, la planta se va a ir acomodando de manera tal de que la planta va a ir bajando, y de esa forma el corte se va a producir en la parte más arriba del capítulo, con el consiguiente menor entrada de material no grano. Entonces, el destroncador, la función que cumple es generar ese punto de apoyo e ir traccionando la planta hacia abajo, y el escudo generar el otro punto de apoyo para que la planta vaya bajando. A medida que va bajando la planta, la máquina además va a tener movimiento de avance, y de esa forma conseguir el corte lo más cerca posible del capítulo. Vamos a pasar ahora a otro tipo de cabezal que se denomina, conocido como stripper. Es un cabezal arrancador. En este caso vemos el cabezal en un cultivo de trigo. Ese cabezal tiene una característica, que tiene una serie de dientes en la cual produce el arrancado de la planta, con una característica de que ingrese a la máquina, al interior de la máquina, solamente la espiga, con lo cual de esa forma disminuye esa relación material no grano, y eso permite aumentar la velocidad de avance de la máquina con una mejor capacidad de trabajo. Entonces, en esta imagen vemos una opción de cabezal, en el cual vemos la parte delantera, vemos esos dientes y el ojal, donde la característica que tiene este cabezal es que se van a ir arrancando las espigas por un movimiento de rotación. Entonces tenemos una vista lateral, en la cual tenemos uno es el capot, 2 son los peines que habíamos visto recién. Están montados sobre un rotor, en la cual
estos peines están sobre ese rotor. Ese rotor tiene movimiento horario y tiene la característica de girar a altas RPMs. Eso va a producir el arrancado de la espiga y la van a ir tirando sobre la batea. Posteriormente el sinfín va a ir llevando ese material hacia el centro de la máquina. En esta imagen podemos observar un esquema de cómo es el arrancado de las espigas, y acá podemos ver los dientes estarían en esta disposición sobre el rotor. ¿Qué regulaciones podemos encontrar en este cabezal? Básicamente es la altura vertical desde el suelo al capot, y la distancia desde el rotor a el capot, y la velocidad de rotación. Esto básicamente lo podemos encontrar en la cosecha de arroz, de trigo y otros cultivos de invierno. Algunas experimentaciones con el sorgo, y también algunos usos recientes para la cosecha de cannabis en Estados Unidos. Básicamente la función que tiene el stripper es cosechar la parte superior, que es la flor. Acá tenemos el cabezal que produce la cosecha de las flores y las transporta en una tolva, y el corte de la planta se realiza a través de estas cuchillas similares a la cosecha de forraje. Tenemos un sistema de variación de velocidad, y tenemos la entrada, la polea del rotor, transmisión por correas, y las distintas opciones para los distintos fabricantes. Ahí tenemos el rango de variación y las dimensiones de la polea impulsora y del motriz. Como esos dientes esos dedos o peine del cabezal arrancador, en algunas situaciones, en algunos diseños de esta empresa eran bastante agresivos, lo que hicieron fueron modificarlos para que no sean agresivos. ¿Cuál es la desventaja de este cabezal? Es el peso que posee ese cabezal. La ventaja es que permite disminuir esa relación material no grano-grano, y con lo cual eso permite mayores velocidades de trabajo. Esta empresa tiene un monitor en la cual, permite ir seteando los distintos parámetros de ese cabezal, y
el rango de variación de ese rotor está entre 430 y 830. Se ajusta eléctricamente desde la cabina y la velocidad puede ser aumentada o disminuida a través de los botones correspondientes, como indica en la figura, más menos, A y B. Y por otro lado también modificar esa velocidad del sinfín, horas trabajadas, y estos serían, bueno, los parámetros operativos, la regulación de los parámetros operativos del cabezal arrancador o stripper. Y con esto damos por finalizado el ítem 2, plataformas o cabezales para la cosecha de los cultivos.